Creo que este es un momento propicio para prestar atención porque, más que nada, yo creo que vinimos a alimentarnos, ¿verdad? Uno le da un agradecimiento al Señor, uno viene y a rendir su corazón delante de Él, delante del Señor, pero también venimos a alimentarnos, a fortalecernos, a aprender más del Señor. Dice el Señor en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice, venid a mí, que soy manso y humilde, dice, ¿no? Aprended de mí, dice. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versos 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que este es un motivo de, en primer lugar, como dice la palabra de Dios, que venid, que podamos venir aquellos que estamos sediendo del Señor, aquellos que tenemos sed y hambre de la justicia de este Dios que hoy nos ofrece. Dice, venid, el Señor nos llama a su presencia. Hoy estamos congregados en este lugar, ¿para qué? Porque hemos venido a lo que el Señor nos ha llamado, digamos, ¿no? El Señor nos ha congregado en este lugar, ¿para qué? En primer lugar, dice la palabra, los que estamos trabajados, aquellos que tenemos un cansancio espiritual, aquellos que de alguna manera venimos en esta vida en diferentes circunstancias y de repente el Señor te llama, venid a mí, venid a mí. Dice que Él te va a hacer descansar. Y no hay nada mejor que escuchar su palabra. Es la que nos hace descansar y que nos da la paz que necesitamos, nos da el gozo que necesitamos, nos da la alegría, la bendición de poder caminar con este Dios maravilloso que te dice, venid a mí, venid a mí. En esta noche el Señor está llamando a sus hijos y le dice, lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo, recuerden ustedes cómo era el yugo. Es una parte donde tenían los animales, los bueyes, y araban el campo. Era, uno más joven, otro que era más experimentado, y los dos araban el campo. Y el Señor es el Dios experimentado, dicen quebrantos. Él padeció todas las situaciones que hoy estás pasando. Porque Él la padeció estando en la tierra y Él conoce las debilidades de cada uno. Por eso Él dice, venid a mí y dejar las cargas sobre Él. Porque Él sabe cómo llevarte, como el yugo, ¿no? Llevad mi yugo, dice. Que puedas ir en pos del Señor, en pos de mí, dice, que quiera venir en pos de mí, dice el Señor. Tome su cruz y sígame. Creo que es el momento clave para que vos puedas venir al Señor y llevar su yugo. Y Él es manso y humilde. Aprender de Jesús, aprender de la palabra del Señor. Ese es el motivo por el cual estás acá, ¿o no? Para aprender del Señor, para ser una persona que es oidor y también hacedor. Eso es muy importante también. Oramos, Señor, te doy gracias por este momento tan precioso que nos permitís estar congregados juntos y podamos escuchar tu palabra, tu bendita palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que obres conforme al poder del Evangelio en nuestras vidas cada día, Señor, santificándonos progresivamente, Señor, moldeando nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellas personas que no te conocen, que hoy sea el motivo, Señor, de que puedan venir a tu presencia, porque sé que vos los has congregado para un propósito, un motivo, de que puedan escuchar tu palabra
el poder de tu evangelio transformando los corazones. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que puedas, Señor, seguir obrando con tu salvación, Dios mío. Señor, gracias te doy por este tiempo precioso que nos permitís estar juntos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bueno, venimos hablando del libro de Eclesiastés, un libro que realmente es una bendición para cada uno de nosotros. Como bien dije cuando empezamos, que muchas veces venimos sin sentido, ¿no? Sin el sentido de que uno le pueda encontrar a la vida. ¿Cuántas veces viniste a Dios y decís, no le encuentro sentido? Hay situaciones en la vida que me superan, me sobrepasan. ¿Cuántas veces hemos venido y decís, no puedo seguir, no puedo avanzar, no puedo, estas experiencias que estoy pasando en la vida, no puedo tener esa dicha o digamos, o el gozo o la alegría en esta vida, a pesar de que he probado de todo, he experimentado de todo, pero no puedo conseguir el gozo y la alegría que me puede llegar a dar esta vida. Bueno, Eclesiastés es la forma de ver el mundo sin Dios. En este mundo donde nosotros vivimos, el predicador, Kohelet, el predicador, en primer lugar, si vamos al capítulo 12, versículo 9, dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. En el versículo 10 dice: procuró el predicador encontrar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En el capítulo 1, versos 12, nos indica que el predicador fue el rey sobre Israel, en Jerusalén. Kohelet hace esta investigación porque reúne todas las cualificaciones que un rey puede llegar a tener. Tenía todos los recursos, las habilidades, la influencia para participar en todas las actividades que un ser humano puede participar en esta tierra. Él lo experimentó absolutamente todo. Es más, tenía los recursos para hacer. Un rey tiene los recursos, tiene las habilidades, tiene las influencias en el cual él puede introducirse en este mundo y en todas las actividades que podemos, un ser humano puede experimentar en este mundo. El que él se involucró. El predicador dice que de su posición y con los recursos que él tenía, pudo experimentar muchas cosas de este lado del sol. Cuando hablamos de este lado del sol, va a ver que ese es algo clave en Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que tiene puntos claves como en este sentido de este lado del sol. ¿Qué quiere decir? Como que se divide de la parte de arriba del sol, en la parte que es la parte donde es lo eterno con Dios, y la parte de este lado del sol, que es cuando uno experimenta esta vida, la vida del sol, debajo del sol. Entonces él da un consejo. El fin de todo este discurso, en el capítulo 12, dice, da este discurso, oídos teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de los hombres. Ese sería como el todo de Eclesiastés. Cuando el predicador dice, yo lo experimenté todo, viví una vida y experimenté todo. Y aquí dice, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. En el lugar, en esta esfera donde nosotros vivimos, donde nosotros experimentamos la vida. Él lo que está hablando es una vida sin Dios, debajo del sol. Una vida que experimentan los seres humanos. Ahora, si el predicador, que es un hombre sabio, con tantos recursos, escuche bien, y de tanta influencia, ¿no le parece que
tendríamos que escuchar sus consejos. El predicador, siendo un rey, teniendo los recursos, teniendo las influencias, teniendo la posición que él tenía, y experimentó todo bajo el sol, todo lo que en el sistema puede experimentar, y él mismo dice, todo es vanidad de vanidades. ¿No deberíamos nosotros escuchar al predicador en Eclesiastés que todo es vanidad? Todo es vanidad. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, no te da las respuestas a todos los enigmas de la vida, a todo lo que uno puede llegar a pasar. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué pasa esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Cuántas personas dicen, pero por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué pasan las cosas que pasan en este mundo? ¿Por qué pasa esto en esta tierra? Porque ciertamente vemos muchas interrogantes, como en el libro de Job, también pasa lo mismo. Tienen una cosa en común, el Eclesiastés, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Tienen una cosa en común, donde Job levanta interrogantes también de cómo a un hombre justo le pasan tantas cosas. ¿Vieron lo que Job pasó? Que tenía una sama maligna, que él se quedó sin los recursos, sin la riqueza que él tenía, que se quedó sin sus hijos. ¿Cómo puede pasar eso a un hombre justo? No, esas interrogantes que hay en la palabra de Dios, y que uno se hace esa pregunta, ¿no? Nunca te hiciste esas preguntas. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? Uno se hace esas preguntas muchas veces en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en la vida misma, en la vida secular, ¿verdad? En la sociedad. En el capítulo 8, versos 14 de Eclesiastés dice: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo, esto también es vanidad. Usted dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que a una persona que se porta mal, que hace las cosas mal, le va bien? Ese es un dicho popular. Pero mira a esta persona cómo le va bien. Y la verdad que su vida es un desastre. Y a veces preguntamos, pero ¿por qué le pasa esto a esta persona, que es una persona buena, que es una persona agradable, que hace las cosas bien, y de repente ves que las cosas no le van tan bien, ¿no? Bueno, eso es lo que acontece en esta vida debajo del sol, que te deja esas interrogantes, que muchas veces tenemos esas interrogantes. Pero Dios es soberano, y como Él hace como Él quiere, y así también el libro de Eclesiastés no responde a ciertos enigmas o a ciertas preguntas que podés llegar a hacerte en la vida misma, en diferentes circunstancias o en diferentes etapas de la vida, que puedas llegarte a hacer esas preguntas. Eclesiastés no responde a esos enigmas, a esas preguntas que le puedes llegar a hacer. No es el propósito del libro. A veces uno lee Eclesiastés y es un libro, como uno puede decir, es muy pesimista, es muy pesado, es un libro que te dice, bueno, todo es vanidad, todo lo que acontece bajo el sol es todo vanidad, efímero, todo es como el vapor, como el humo, como que se evapora, ¿verdad? Así también el libro de Eclesiastés no responde a ciertos enigmas. ¿Cuántas injusticias hay en el mundo? El placer no satisface, y ahí deja la interrogante. ¿Cuántas personas a lo largo de toda la vida
busca satisfacer, digamos, su vida en los placeres, en diferentes, digamos, métodos. En la vida misma uno busca placer en, qué sé yo, en viajar, otro busca placer en tener muchas riquezas y muchas otras cosas más. Este libro nos expone a toda la gama de problemas en la vida y sus interrogantes. No da respuesta. Ese no es el propósito del libro, tampoco es que nos tiremos y digamos, bueno, nos tiramos al abandono. Si la vida no le encontramos sentido a la vida, entonces nos abandonamos todos y perdemos el rumbo. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Por eso es un libro que uno tiene que prestar mucha atención para no tergiversar o para no desviarse. Acá el Salomón, el autor del libro, es como que te hace un contraste. La vida sin Dios y la vida con Dios. Debajo del sol es una vida sin Dios, una vida en el cual una persona busca su punto de vista, su perspectiva en el punto de vista sin Dios. Sin Dios. ¿Cómo seguimos ahora? Uno puede decir, ¿no? ¿Cómo sigo ahora? ¿Cómo sigo todo ahora? Me fue mal en el trabajo, me fue mal en la vida, no tengo esto, perdí esto, ¿cómo sigo ahora? El autor de este libro nos presenta un escenario de lo que significa vivir la vida sin Dios. ¿Querés saber lo que es vivir la vida sin Dios? Todo esto pasa debajo del sol. Vanidad y correr tras el viento. Esa es una palabra clave también que está en Eclesiastés. Correr tras el viento. ¿Qué pasa si corremos tras el viento? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a atrapar? Nada. Es como un ave que va volando sin rumbo y quiere ir a un lugar y no llega nunca. Es ir tras el viento, ir e ir e ir y nunca llegar a un objetivo. Acá el predicador dice, todo es vanidad, correr tras el viento, debajo del sol. Son palabras clave para poder entender el libro. Cuando uno lee este libro, se van a encontrar con esas palabras de las cuales puede decir, pero ¿cómo? Correr tras el viento. Todo es vanidad en la vida. Tan pesimista es este libro, ¿verdad? Eclesiastés es la forma de ver el mundo sin Dios. Es el intento de un hombre sabio que quiere descifrar el tipo de vida que vale la pena vivir. Eso es lo que hace el predicador. Kohelet dice, buscar el tipo de vida que vale la pena vivir. Hice de todo, pero dice, todo es vanidad. No hay nada que pueda llegar a obtener placer, satisfacción. Otras expresiones, correr tras el viento, quiere decir que no nos lleva a nada. Destaca la insatisfacción de todas las cosas que perseguimos en esta vida. Buscar la felicidad en experiencias, posesiones, posiciones, poder. Todas esas experiencias que vos y yo podemos llegar a obtener y a veces podemos llegar a la cima. ¿Vieron que hay actores, dicen que llegan a la cima y cuando lo obtienen todo, ellos dicen, pensé que había más y no. Llega un tope nomás y todo es un vacío. Hay un vacío, es todo vanidad. Hay personas que tienen mucho dinero, muchas posesiones. Y al fin del tiempo dicen, todo es vanidad. Todo es vanidad. Personas que tienen buena posición, una buena posición en un trabajo o en lo que uno le pueda llegar a obtener. Pero eso no te lleva a nada. No te lleva a nada. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a eso, ¿no? De tener una mejor carrera,
de estudio, de tener un éxito en el trabajo, de que nos vaya bien, de obtener una buena casa, de obtener un buen auto, ¿no? ¿Cuántos la mayoría de las personas se esfuerzan en un trabajo, o hacen esto, o hacen lo otro, para obtener ciertas cosas? Esas son satisfacciones que un ser humano busca debajo del sol, en este lado, en esta tierra. En esta tierra. Así es como ve el predicador, aquel que trata de buscar la felicidad en las cosas de este mundo. Otra expresión clave es debajo del sol. Salomón quiere describir la vida de este lado del sol. Es como dividir la vida en dos, arriba del sol y abajo del sol. Nosotros vemos algo parecido en la Biblia cuando hablamos palabras como este mundo, o este siglo, o el siglo venidero. El mundo como algo secular. El mundo es algo que nosotros vivimos en este mundo. Es un equivalente a este siglo. Que no habla de espacio, sino que habla del tiempo, del aspecto donde nosotros vivimos y de nosotros donde nos movemos, y en la esfera que nosotros, en el límite, en el tiempo que nosotros tenemos acá en esta tierra, y que vivimos esta vida de satisfacciones que buscamos, y buscamos muchas de las otras cosas, ¿verdad? Es el aspecto temporal de este mundo. Nosotros estamos sujetos a este mundo, al tiempo, espacio, temporal. Algo que es pasajero, algo que pasa, hermano. Algo que nosotros estamos sujetos a esto, pero tarde o temprano vamos a tener que dejar aún las cosas buenas que vivimos, ¿o no? Todos tenemos un tiempo, una fecha de caducidad. Vamos a llegar hasta los 80, 90, 100, no sé, 110 años, pero tenemos una fecha de caducidad. Y muchas de las cosas que vivimos acá y que buscamos la satisfacción y las cosas buenas que vivimos, las vamos a tener que dejar. A veces nos arraigamos tantos a las cosas de este mundo y que vivimos en este mundo. El apóstol Pablo dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Perdón, el apóstol Pablo, ¿no? Decía, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea que nosotros estamos en este espacio, estamos en esta esfera, estamos en este lado de la perspectiva que vivimos en esta vida secular, en este mundo, en este siglo, pero en algún momento vamos a tener que partir. Y muchas de las cosas que vivimos y de las que nos arraigamos o de las que creemos que nos pertenecen a nosotros, sin nada hemos venido a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Todo va a quedar acá. Bueno, esto es lo que trata de describir el autor de este libro, en el cual la vida sin Dios, la vida en este mundo, la vida de este lado del sol, que todo lo que vivamos va a ser, que todo es vanidad. Eso es lo que describe el predicador. Algo que es pasajero, en contraste con el siglo venidero, la vida en Dios, en Cristo, la vida eterna. Eso es lo que significa el siglo venidero. El siglo venidero. Se describe la vida desde una perspectiva debajo del sol. Es tener las metas del mundo, la cosmovisión del por qué vivir. ¿Usted tiene una meta en la vida? Todos tenemos una meta, ¿verdad? Todos tenemos una meta en la cual perseguimos. Bueno, esa es la cosmovisión que tenemos de por qué vivir. Tenemos una familia, de por qué tenemos una familia. Tenemos un trabajo, de por qué tenemos un trabajo. Tenemos todo lo que uno puede llegar a llamarlo satisfacción en la vida, y perseguimos de acuerdo a la cosmovisión de este mundo. En parte el predicador ve la vida desde la perspectiva de la incredulidad.
Muchas veces van a encontrar versículos del cual habla el predicador como que Dios no existiera, como que Dios no está, ¿verdad? Y él habla y dice, ¿por qué debajo del sol vi esto, vi lo otro? Y todo es vanidad, todo es vanidad. Pero en otras partes lo hace con Dios y con lo eterno, con la eternidad. Ese es el centro, digamos, el mensaje central de Eclesiastés. Ese es el mensaje central de Eclesiastés. Los argumentos de Salomón son como cuando, ¿vieron? A mí me tocó tener la experiencia de navegar y ustedes saben que cuando un barco agarra un temporal o pasa por un temporal, llega un momento que las olas son tan grandes, el viento es tan fuerte y el barco cuando es como que se perdieran las olas y vuelve nuevamente. Y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que el predicador, el Salomón, trata de hacer. Es como que si se pierde entre las olas y vuelve nuevamente, es como que de repente habla de un punto incrédulo, o como que hablan desde la sabiduría y después habla sobre otro, como si fuera un contraste de lo que está pasando en la vida. Es un libro que uno tiene que prestar mucha atención para poder entenderlo. Esto es la vida sin Dios, hermano. Uno puede decir, bueno, pero esta sociedad me impulsa a buscar. Y bueno, y acá el predicador da una serie de enseñanzas de lo cual vamos a ver qué satisfacción da. Y vamos a buscar en educación. ¿Usted cree que la educación puede satisfacer a un ser humano? Mire, capítulo 1, verso 17 dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí aún, esto también era aflicción de espíritu. El predicador dice que dedicó su corazón a tener sabiduría, a conocer, a entender la educación. Sí. Sí. Ahí, no, no, el corriente en polvo. Bueno, y con esto tenemos un poquito más, pero quiero destacar esto, que también Salomón no solamente ver las partes negativas o, digamos, pesimistas de lo cual uno cree que el libro de Eclesiastés nos enseña, sino que también Salomón no ve solamente la vida desde la perspectiva temporal solamente, sino que también ve a Dios en todos los aspectos de la vida, lo cambia todo. Si uno pone a Dios en primer lugar en todos los aspectos de la vida, de lo cual un ser humano puede vivir en esta vida, todo es diferente, todo, absolutamente todo diferente. Por eso la palabra de Dios en Eclesiastés tiene consejos de sabiduría. Vamos a ver un análisis político, o positivo de lo que dice Eclesiastés. En el mismo mundo, con las mismas situaciones, con Dios, hermano, cambia todo, absolutamente todo. Veníamos hablando de lo negativo o de lo pesimista que puede tener el libro de Eclesiastés. Pero recuerden ustedes que el predicador estaba diciendo de lo que pasa de este lado del sol, digamos, ¿no? De esta perspectiva sin Dios. Vamos a ver cuál es la perspectiva con Dios. En el capítulo 2, versos 24 al 6, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo.
también he visto esto, que es de la mano de Dios. Todo lo que un hombre pueda llegar a obtener y que venga de la mano de Dios y que ponga a Dios en todos los caminos que él pueda llegar a tener, eso también dice que es de parte de Dios, de parte de Dios. Ahora, también dice, ¿quién comerá? ¿Y quién comerá mejor que yo? Dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora yo digo, ¿cuántas cosas vivís en la vida y a veces no les encontrás sentido? Que nosotros realmente podamos poner a Dios en todas las circunstancias de la vida, o en todo lo que uno pueda llegar a vivir en esta vida. Primero, poné a Dios en primer lugar, en tu trabajo, en tu economía, en tu familia. Cuando vos pongas, o en la vida cotidiana, cuando vos pongas a Dios en primer lugar, en esta vida debajo del sol, todas las cosas y las perspectivas de tu vida van a cambiar. Van a cambiar. Por eso el hombre, dice, por más que se afane el hombre, no le puede añadir a la estatura o al codo, a su vida no le puede añadir nada. Cuando el hombre natural o el hombre sin Dios se afana en todo esto. Pero nosotros, cuando Eclesiastés nos habla a aquellas personas que venimos caminando en Dios, que nosotros debemos mirar la vida de otro punto de vista, de otra perspectiva. Yo le di la perspectiva sin Dios y la perspectiva con Dios. De que por más que obtengas tu trabajo, por más que tenga tu grado en educación, por más que tenga mucha sabiduría o mucho dinero, pero si lo tenés sin Dios, eso también es correr tras el viento. No le vas a encontrar sentido a la vida. Pero cuando vos obtenés todas esas cosas, pero con Dios de tu lado y con Dios en primer lugar, tu sentido de la vida y mi sentido de la vida van a cambiar. Eso es lo que trata de describir Eclesiastés. Voy a leer el último nomás y ya, el capítulo 12, versos 9 de Eclesiastés dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y en el 13, en el versículo 13 dice: el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y el guardar y el obedecer a Dios en todas las áreas y todas las cosas que procures en esta tierra, con Dios, tu perspectiva va a ser diferente. Va a ser diferente. Dice que el animal y nosotros tenemos el mismo camino, digamos. Todos vamos a terminar y vamos a morir. El sabio y el necio tienen también un mismo fin. Vamos al mismo lugar, vamos a morir. Pero con una perspectiva diferente desde el punto de vista en esta vida. El predicador nos aconseja, dice: teme a Dios. Ese es el fin de todo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y creo que este es un punto importante en el cual nosotros debemos meditar. En todos los aspectos de tu vida, que puedas tener a Dios presente. Y va a ser de mucha bendición en tu vida y le vas a encontrar sentido a la vida.